bienvenidas casi a esta presentación del libro, nuestra segunda presentación del día de hoy. Estamos muy contentos de recibir aquí a Angélica Aparicio Saavedra. Muchas gracias, Angélica, con su libro Matrices Indignas. Tenemos aquí para presentarla a Nina Porras, egresada de CIS, a Regina Cabrera, también egresada del CIS, y a Valeria Angola. Muchísimas gracias, chicas, por acompañarnos hoy y pues el auditorio suyo. Les voy a pasar, Angélica me prestó este libro para que se los pase en el público y puedan ir hojeándolo mientras ella habla de él. Y les recuerda que pueden ir a adquirirlo si quieren en el stand número 6. Hola, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos hoy. Y bueno, como ya nos presentaron, estamos aquí para platicar un poquito sobre el libro Matrices Indignas. Bueno, antes de empezar con la parte intensa, emocional, es importante como darles un pequeño de contexto sobre lo que trata el libro. Matrices Indignas es un ensayo filosófico en el que hablo principalmente sobre la anticoncepción forzada y la violencia obstétrica contra mujeres racializadas en México. Este trabajo fue muy personal para mí porque lo escribí desde una experiencia compartida con mi mamá. El día que yo nací, mi mamá fue víctima de violencia obstétrica. Todo lo que a una mujer le podría pasar en un hospital, a ella le pasó desde que llegó al hospital ya en labor de parto y la ignoraron durante horas. Entró a labor de parto a mediodía y yo nací a medianoche. A lo largo de ese tiempo mi mamá pues tenía problemas para parirme y los doctores en el hospital la ignoraron. Ella tuvo que gritar para llamar su atención. Llegaron, se dieron cuenta que el cordón umbilical estaba enredado en mi cuello y eso era lo que supuestamente no me dejaba salir del cuerpo de mi mamá, y la llevaron a una cesárea de emergencia. Para empezar, mi mamá ya quería que lo operaran porque ya estaba sufriendo mucho, y el doctor que estaba ahí le dijo: apenas escuchan cesárea y ya quieren dejar de pujar. Y mi mamá, pues ella es veracruzana, ella tiene su carácter, y le respondió: pues, ¿usted cree que una mujer por ser madre merece sufrir? Y bueno, llegó la cesárea. Mi mamá perdió el conocimiento. Cuando despertó tenía una sonda conectada a su vejiga. No sabía lo que pasó, le preguntó a las enfermeras qué había sucedido y que al parecer le habían lesionado la vejiga. Mis papás pidieron el expediente médico y lo extraviaron, aparentemente. Y ya mis papás, cansados, pues solo regresaron, ya no quisieron discutir, no quisieron mandar al hospital. Ya todo esto sucedió en un IMSS, eso es un detalle importante, sucedió en un IMSS en Puebla. Y bueno, ya a los días, un día mi mamá se estaba bañando, se sintió unos hilos en su cavidad vaginal, los jaló y se dio que era un DIU. Y hay otro detalle, ¿no?, que le colocaron un DIU sin su consentimiento. Y esa historia de detalles sobre el día en que nací, yo no me lo sabía. Todos esos detalles turbios me enteré ya hasta muy grande, ya hasta que tenía como 20. Y pues yo sentí algo muy raro, me sentí enojada, me sentí triste por el mal rato que pasó mi mamá durante el parto, porque pues está idealizado esto, ¿no?, de que dije que una mujer, la luz es un día súper especial en su vida porque va a encontrarse con sus hijos por primera vez, y toda esa ilusión que mi mamá tenía fue todo lo contrario, fue que casi las dos nos morimos. Y bueno, investigué y pues resulta que esto no es una novedad. Más del 33.4% de las mujeres en México han sido víctimas de violencia obstétrica. Estos casos son más recurrentes con mujeres jóvenes, usuarias del sistema de salud y racializadas. Mi mamá es afrodescendiente, yo soy afrodescendiente, al igual que el resto de mi familia. Entonces, este libro también lo escribí desde un posicionamiento antirracista. Y bueno, eso es un poco de contexto sobre lo que trata el libro. Y bueno, no sé, a mis compañeras si se apetece. Bueno, a mí me leí el libro y me interesa mucho cómo fue ese proceso emocional de escribir algo tan fuerte en la vida de tu familia, en la vida de tu mamá. ¿Cómo lograste, pues sí, plasmar todo y sí, ser vulnerable ante quien lea el libro? ¿Cómo fue ese proceso?
bueno, pues fue un proceso muy intenso, fue difícil, afortunadamente no estuve sola todo el tiempo, pues fue un proceso incluso de sanación. Está esta como creencia de que, por ejemplo, los bebés no recuerdan cosas, pero ya como que los recientes estudios demostraron que los bebés no recuerdan cosas en sí como una persona adulta, como imágenes, sino que tienen una memoria sensorial. Entonces, a pesar de que yo no recuerdo ese evento en sí, porque fue el primer día en el que estuve en el mundo, pues supongo que mi cuerpo de cierta forma sí lo resintió, ¿no? Fue pues en parte la historia de cómo llegué al mundo y también la historia de cuando mi mamá pues vio a su hija por primera vez, ¿no? Entonces, pues sí fue un proceso difícil, porque también durante la investigación de mi libro pues sí con cosas fuertes, ¿no? Como temas de eugenesia, sobre campañas de esterilización masiva contra mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes en México, que todavía sucede. Y así, o sea, encontré detalles que me asustaron y me entristecieron, ¿no? Sobre cómo es un tema que sucede todos los días. Todas las personas potencialmente conocemos a una mujer que fue víctima de violencia obstétrica, nuestras madres pudieron haber pasado por algo parecido. Y pues es un tema del que casi no se habla, que está como ahí escondidito. Y bueno, igual fue un proceso de sanación, ¿no? De siempre hablar de esos momentos traumáticos que causaron heridas en nuestro ser. Pues no es fácil hablarlo, pero siento que este libro de cierta forma fue un proceso de sanación, ¿no? Fue una forma de entender lo que pasó, que no fue ni culpa de mi mamá, ni mi culpa, sino culpa de todo un sistema, ¿no? De un sistema racista, misógino, que ve a los cuerpos de las mujeres como cosas que se pueden manipular y se les puede tratar como lo que sea. Y pues sí, no fue un proceso fácil, pero sí fue necesario y bastante sanador. Siento que fortaleció mi relación con mi mamá, porque sí porque mi mamá en sí no sabía que ella era víctima de violencia obstétrica, hasta que pues di con ese concepto y le dije a mi mamá, pues lo que pasó no fue un mal servicio de salud, no fue negligencia médica, sino que lo que te pasó fue, más bien lo que nos pasó fue violencia obstétrica. Gracias. Bueno, primero gracias por la invitación, igual gracias a Angie por el libro y aparte por la invitación. Y siento como que es un tema muy importante el que tocas tanto en el libro como ahorita que nos estabas conversando, ¿no? O sea, como a las mujeres racializadas, no solo en este país, sino pues en general, se nos ve como objetos, ¿no? O sea, como objetos de los que puedes disponer. Y creo que de eso hablas bastante en el libro, ¿no? La relación entre cuerpo-objeto de parte de, pues, el sistema, pero en este caso como de cuerpo médico hacia las mujeres racializadas. Y incluso como esta parte biopolítica estatal, ¿no? De cómo se controlan a los cuerpos de las mujeres racializadas para que puedan llegar a tener, o sea, como no llegar a tener hijos, porque no, o sea, es eugenesia totalmente, ¿no? Porque no se quiere seguir teniendo más personas racializadas. Y justo quería que hablaras como un poquito de este proceso como de la deconstrucción antirracista, o sea, el darse cuenta como no solo fue como misoginia, sino es todo un trasfondo eugenésico racista que existe dentro de este sistema. Sí, mi libro también otro detalle es que tiene un enfoque histórico, ¿no? Aborda un tema vigente en México, que en estos momentos una mujer está pasando por algo similar a lo que pasó con mi mamá hace 24 años. Y todo esto no lo abordé tanto desde un tema de derechos humanos o de jurídico, porque yo no soy abogada ni soy doctora, yo soy filósofa, estudié filosofía, entonces yo abordé este problema desde la historia. Y me dediqué justo a escarbar, ¿no? Sobre cuál es el origen de esta violencia. Y resulta que todo tiene que ver desde el mero nacimiento de la medicina moderna, ¿no? Sobre cómo en ese momento del siglo XVIII los cuerpos de las mujeres se transforman como en un cuerpo máquina, se crea este ideal de la madre, un ideal de la madre blanca, un ideal colonial, en el que se crea este modelo de maternidad, ¿no? De la madre abnegada, la madre que quiere a sus hijos incondicionalmente, la madre que va a traer a los futuros ciudadanos de la nación, pero todo eso, lógicamente, pues desde una perspectiva muy racista.
Y pues esto es en el siglo XVIII, ¿no? Luego en el siglo XIX, ya bastante cerca de estos momentos, pues empieza justo este tema de la eugenesia, ¿no? Del racismo científico, de esta idea horrible de querer mejorar la raza humana, de que hay ciertas razas humanas que son más fuertes, que son más inteligentes, que son capaces de dominar tanto a otros seres humanos como a la naturaleza. Y pues ese ideal del ser humano fuerte que debe dominar, pues era igual, un ideal blanco. Y los científicos empezaron a crear estas teorías eugenistas apoyándose del darwinismo. Adoptaron esta teoría de Darwin de la selección natural y lo pusieron en las sociedades y empezaron a hacer políticas públicas para mejorar las naciones. Hay seres humanos que deben nacer y hay seres humanos que no merecen nacer porque son razas degeneradas que van a traer criminales, que van a traer locos, enfermos a la sociedad, y esas personas no merecen reproducirse, no deberían reproducirse. Incluso esto pasó en México. Se piensa mucho que el tema del eugenismo es cosa de Inglaterra o de Estados Unidos, de países de Europa, pero eso sucedió aquí, en el siglo XX. Así como en la década de los años 30 surgió como esta organización, ¿no?, de la Sociedad Mexicana de la Eugenesia, donde justo hablaban del higienismo social, de que debe haber una higiene racial, donde los mexicanos deben mejorar su raza, y todo esto en política pública se tradujo en una campaña de planificación familiar, ¿no?, que pues realmente tiene unos orígenes sumamente racistas que yo creo que lo vamos a comentar al rato o ya después de esto. Y empezaron a eso, ¿no? No solo pasó en México, en Latinoamérica y en Estados Unidos y todo el mundo, empezaron en la década de los 70 campañas de esterilización masiva contra mujeres negras, afrodescendientes, migrantes. Y pues esto es algo que vemos hoy, o sea, en México todavía hay campañas de planificación familiar donde extorsionan a mujeres indígenas con quitarles sus apoyos sociales si no se esterilizan o si no se colocan vivos, si no aceptan voluntariamente a algún método anticonceptivo. Pero todo esto está así como muy enfocado en ciertas poblaciones. Bueno, ahora voy yo. Gracias, Angie, por invitarme siempre. Yo soy su invitada. Siempre voy a todas las presentaciones a comentar el libro y siento un cariño muy especial por este texto, porque lo he leído y releído varias veces, y también porque, bueno, tengo ya una amistad con Angie. Y bueno, primero lo que quería decir era que celebro mucho que tú hayas escrito un libro como este, porque en un país como México, en donde no se reconoce la existencia de las personas afrodescendientes, es un acto súper político que una mujer como tú saque un libro desde la autogestión, que lo haya escrito, que lo haya impreso, que lo esté colocando también en estos espacios de presentaciones, editoriales, etc. Entonces, siempre voy a celebrar que somos compañeras de lucha por la visibilización de la presencia afrodescendiente y el antirracismo. Eso era lo primero que quería decir. Lo segundo es que esta obra es muy importante, y sobre todo que la estemos comentando en marzo, porque saben que en marzo es el mes donde las mujeres nos reunimos o se reúnen para hablar sobre las violencias que nos atraviesan, que nos aquejan como mujeres. Muchas veces dentro de estos temas en el feminismo pues no hablamos de estas violencias como tan, bueno, las violencias que tú denuncias dentro del libro, ¿no? El feminismo hegemónico, el feminismo que nosotros solemos llamar como el feminismo blanco, pues concentra su atención únicamente en el tema del aborto, ¿no? El derecho que tenemos las mujeres a abortar, a decidir sobre nuestros propios cuerpos, nuestras autonomías, frente a nuestro placer sexual, frente a las decisiones que tomamos en nuestra vida sexual y reproductiva. Pero justamente esa mirada hegemónica pierde de vista lo que tú nos expones en el libro, Angie, es justamente la otra cara de la moneda de la anticoncepción, ¿no?, de la planificación familiar, que es el racismo. Y Angie nos cuenta, coincide también, ahí cita un montón a Angela Davis, que somos fans de Angela Davis,
sí, nos cuenta cómo surge este movimiento pro aborto en Estados Unidos. Quien impulsa como todo este movimiento es una enfermera que hace parte de ese movimiento eugenista, que es un movimiento mundial, que como Angie ya lo dijo, pues tiene repercusiones, bueno, también en México, ¿no? O sea, aquí hubo una ley, de hecho, de eugenesia, que decretaba esterilizar a los hombres que habían cometido crímenes, una cosa así. En Veracruz me parece que fue esa ley, no duró mucho. Sin embargo, también el eugenismo nosotras lo hemos visto presentes en una investigación que hicimos hace poco desde Afrochingonas, que no sé si tienen el gusto de conocer el mejor podcast de México, Afrochingonas, les recomiendo que lo escuchen. En el que, bueno, es un proyecto que creamos con otras 2 amigas afrodescendientes también en 2020, y recientemente hicimos una investigación sobre migración, porque estamos muy preocupadas por pues el racismo que están viviendo en este momento las personas que llegan transitando a México o que deciden quedarse, ¿no? Y nosotras nos encontramos que estas leyes de migración hoy en día pues traen esos vestigios del pasado eugenista que Angie nos relata un poco en el libro, y no es un tema del pasado, nos damos cuenta de eso, que no es un tema que haya quedado 100 años atrás, 150 años, con la consideración también como una pseudociencia del racismo científico, porque ya ustedes, si buscan en Wikipedia, en Google, qué es racismo científico, la eugenesia, perdón, van a encontrar que ya es considerada una pseudociencia. Sin embargo, esa pseudociencia pues tuvo ese impacto en la generación de estas leyes, ¿no? Como decía Angie, sí, en la construcción de estas leyes de migración, que decían en esa época que no podían entrar ciertas corporalidades, ciertas personas de ciertas nacionalidades africanas, personas chinas, personas sirias, en fin, ciertos cuerpos considerados que iban a desmejorar la raza, ¿no? Y esa idea sigue un poco presente en la ley que hoy en día tenemos de migración, y ahí nosotras estamos haciendo un trabajo de incidencia para derogar 2 artículos de la ley de migración que establecen el perfilamiento racial. Y les invito que si les interesa el tema, pues que se metan a las redes de Afrochingonas. Tenemos una petición en change.org para quitar estos 2 artículos de la ley de migración, porque justamente hicimos ese análisis, ¿no? O sea, la eugenesia no es un tema del pasado, surge como en este contexto, ¿no? Pero sigue muy presente hoy en día, incluso en nuestras familias, en las casas que a veces uno visita, dicen, ay, salió más prietito, salió güerito, y ay, hay que mejorar la raza, hija, ¿con quién te vas a casar? Porque hay que mejorar la raza, búscate un güerito, ¿no? O nos desprecian a nosotras porque no somos güeritas, ¿no? Estábamos hablando ahorita de eso en la comida, de cómo muchos hombres no nos ven como su primera opción, ¿no? Los hombres creen que somos las amantes, ellos eligen a las blancas para reproducirse. Eso es muy fuerte, es un dolor que atravesamos nosotras, y que bueno, también nos toca sanar y juntarnos con hombres politizados que también tengan esta conciencia, ¿no? Pero bueno, en fin, lo voy a dejar por ahí, ya no lo digamos más. Bueno, igual algo muy interesante y también una revelación fue que fue un proceso autogestivo. Este libro fue tu tesis de licenciatura. Entonces, también como estudiante, como egresada, pues escuchamos mucho que la tesis es un trámite que se queda en una biblioteca empolvándose, y creo que Angie es el ejemplo de que se puede hacer algo con toda esa investigación, todo ese trabajo, todo ese interés que muchas veces es personal, que surge de las vivencias personales, que se puede ir más allá de eso, de un libro empolvándose en una biblioteca olvidada. Entonces me parece súper valiosa esa experiencia también de la autogestión, y también cómo fue ese proceso de escribir, de estar buscando cómo publicar, de moverte, como ese farito de esperanza para todas las tesistas de estos temas que casi no son reconocidos, y que muchas veces son parados en seco, ¿no? Cuando vas a presentar tu tema de tesis, que te dicen como, no, ¿eso para qué? No tiene mucho sentido, busca algo más sencillo,
como no te metas tanto, hazlo rápido, acaba y ya, sal de la carrera. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de decir, no, esto sí es importante? Sí, pues también fue un súper reto, así como fue un reto personal, ¿no? Bueno, así como fue un proceso personal, también fue un reto en la academia, ¿no? O sea, para empezar a abordar temas antipatriarcales, antirracistas en la academia, eso ya puede como generar a veces cierta resistencia, ¿no? Depende de los contextos. En el momento, o sea, pasé por un proceso de tesis completo, ¿no? Todo eso de tener tu sesión, donde los profes te están escuchando explicar como tu protocolo de investigación y todos empiezan a cuestionarte de que por qué hablar de una experiencia tan personal, que eso es muy subjetivo, que cómo le vas a dar como más rigurosidad académica si estás hablando solo de ti, ¿no? Entonces, eso para empezar fue un reto que sí, pues me causó como duda, ¿no? En mi trabajo de ala, pues a lo mejor sí, mi trabajo es muy subjetivo, a lo mejor no va a tener tanto impacto como quisiera, pero afortunadamente una profa me dijo, no, tú lo que estás haciendo es, o sea, bueno, porque estás hablando de un tema personal y pues eso le da poder, ¿no? O sea, no estás hablando como tú desde una mirada académica donde vas a ir a analizar cierta población, ¿no? Así de, voy a ir a investigar a las mujeres que sufrieron violencia obstétrica, sino que yo estoy hablando desde una vivencia, ¿no? Desde algo que forma parte de mi historia de vida. Y pues sí fue un proceso pues complicado, justo porque el tema de la violencia obstétrica es un tema que casi no se habla en México. La mayoría de los textos son jurídicos, casi no hay libros que lo aborden mucho desde las humanidades o desde las ciencias sociales, donde buscar los orígenes de la violencia, sino que se quedan más en lo inmediato, ¿no? Sobre temas de derechos humanos. Esto es un delito, el doctor que hace esto puede perder su cédula, todo eso, pero no está como ese antecedente, ¿no? De esa pregunta de por qué sucede esto, que eso es la pregunta que motivó mi libro, ¿por qué mi mamá? ¿Por qué a mi mamá le pasó esto? Y el tema autogestivo pues también ha sido toda una aventura, o sea, salí de la uni en marzo del año pasado y pues en todo este proceso he estado pues intentando mover mi libro, ¿no? Porque igual yo solita me saboteaba, o sea, no, es que yo no tengo doctorado, no tengo maestría, ¿quién va a querer leer mi libro? Ninguna editorial me va a querer porque no tengo como esa preparación. Y aparte sí he recibido comentarios de, ay, es que estás muy joven para todo esto y así. Entonces, pues ha sido como, con el apoyo de mis papás y de profes y así, como que lo he logrado mover y siento que ha ido bien. Pero también fue quitarme esa idea, ¿no? De, ay, no, pues ya mi tesis ahí se va a quedar, justo como tú mencionas, abandonada, se va a quedar en el repositorio de la uni. Y pues dije, no, este es un tema importante, del que casi no se habla y para mí no iba a ser congruente, ¿no? O sea, haber escrito algo que fue tan personal para mí y que es de un tema que sucede, que es vigente y que se queda ahí abandonado, ¿no? Entonces pues ya me lancé con la inseguridad y todo a hacerlo y siento que pues ha ido bien, ha sido un proceso muy lindo y les invito, si alguien tiene proyectos autogestivos, tampoco se queden como esperando ese sí mágico de una editorial, ¿no? Donde tú mandas tu manuscrito y esperas que te acepten, porque pues hay mucha gente que manda manuscritos y las editoriales a veces no los leen o piensan que a lo mejor nadie te conoce, entonces ¿quién va a querer comprar tu libro? Entonces la parte de la autogestión pues para mí ha sido una buena elección, ¿no? Justo por esos retos de ser una mujer joven, de ser apenas de licenciatura. Entonces pues sí, ha sido un proceso chido y sí, es algo que recomiendo, de lanzarnos a la aventura de los proyectos autogestivos. Sí, justo está como muy interesante todo esto, porque muchas veces pensamos como que la academia solo ciertas personas con ciertas características pueden entrar y solo las personas que tengan ciertas temáticas, sobre todo, o sea, que hablen de ciertas cosas son las relevantes. Y pues hablando como de la academia, etcétera, pues también siento que el libro toca mucho el tema del sistema médico, ¿no? Como
cómo el sistema médico apoya directamente, es parte de esta violencia obstétrica, ¿no? Y lo mencionaba en otra presentación que hicimos, que es que yo trabajo con mujeres en prisión, mujeres privadas de libertad, y justo estábamos hablando de cómo dentro de las prisiones la violencia obstétrica es la única forma en la que las infancias y las madres son tratadas, ¿no? Y cómo el personal médico dentro del sistema carcelario es quienes motivan esta violencia obstétrica y quienes la ejercen pues de a fuerza, o sea, de que como es una persona privada de libertad, se cree que no tiene derechos y por eso el personal médico se cree con el derecho a violentar sus derechos de una manera muy violenta, ¿no? Específicamente hablando de violencia obstétrica. Hablábamos de cómo las enfermeras y el personal médico dentro de reclusorios, específicamente hablando de Santa Marta, Catitla, me contaban unas alumnas de adentro cómo para tener a sus bebés las esposaban, o sea, seguían con las esposas incluso dentro del hospital cuando estaban dando a luz a los pequeños, ¿no? A las infancias, a sus hijos, y era algo muy fuerte, ¿no? Como incluso el personal médico impulsa este tipo de violencia, y cuando se habla o se critica a la medicina actual y se menciona como violenta, pues a muchas personas no les parece, ¿no? Porque es como el estándar, es lo que está bien, ¿no? Y si hablamos de procesos un poco más decoloniales, más ancestrales, como lo pueden ser las parteras y otros procesos, se sataniza y se ve como algo malo, algo que no funciona, ¿no? Y también creo que pues dice mucho el libro acerca de esto, ¿no? Y pues justo quería como abordar este tema de cómo, o sea, las instituciones médicas, o qué opinas de que se pueda hacer como para reconstruir este arte y que no se ataquen los médicos. Sí, pues tiene mucho sentido lo que tú dices. De nuevo vamos a regresar al tema antirracista. Igual las instituciones, las academias también son constructos occidentales, ¿no? Donde se validan ciertos conocimientos. Justo en este tema del nacimiento de la medicina y todo esto, pues en el siglo XVIII es el momento en el que se inventa la figura del doctor, ¿no? O sea, el hombre que es capaz de curar a las mujeres, ¿no? Cuando históricamente las mujeres, por ese rol, ¿no? De cuidar a los demás, pues desarrollamos técnicas de sanarnos a nosotras mismas y de sanar a los otros, ¿no? O sea, las parteras, las patronas, hasta la fecha, solo hay que saber dónde buscar. Las parteras en Chiapas, ellas son pues agentes centrales en sus comunidades, ¿no? O sea, por ejemplo, hay personas que, es una historia que me contaron de una persona que nació con una partera, y a esa partera todas las personas del pueblo que nacieron con ella la conocen como su abuela. O sea, qué cosa tan bella, que es eso, o sea, ver a la forma de atender al parto y de acompañarlo de una forma humana, no de justo esa relación de humano-objeto. Y pues en el nacimiento de la medicina moderna eso es algo que intentó borrarse, ¿no? Incluso en los inicios de la Academia de la Medicina, los estudiantes que querían ser doctores hombres, ellos justo iban con parteras, ¿no? A observar cómo ellas atendían los partos, qué es lo que hacían, sacaban sus notas, intentando sacarle sus secretos a las parteras, y cuando consideraron que ya sabían todo, las expulsaron. Dijeron, no, es que las parteras son brujas, se van a comer a los niños, se los van a vender al diablo, esos conocimientos no son profesionales, porque justo en ese momento se crea como un conocimiento profesional, ¿no? El conocimiento verdadero es el conocimiento que está en las academias, ¿no? Y en los conocimientos de la calle y de las mujeres, pues ya esas son como cosas, ¿cómo se diría? Como charlatanería, como superstición. Y bueno, justo en ese momento, pues también surge esta cosa de la ginecología. Se empiezan a experimentar especialmente sobre los cuerpos de mujeres racializadas, ¿no? O sea, el nacimiento de la ginecología es por un señor, ¿te acuerdas cómo se llama?
Sí, bueno, el padre de la ginecología, y luego lo buscamos en Google, pero él experimentaba con mujeres negras que estaban en situación de esclavitud. Él empezó a practicar cesáreas sin anestesia. Imagínense cuántas mujeres murieron. De hecho, cuando se empezaron a implementar las cesáreas en general, la mortalidad materna y la mortalidad infantil aumentó drásticamente, justo por eso, ¿no? Incluso en esos momentos a los doctores se les conocía como los carniceros, porque les daba miedo, o sea, saber que ibas a ser atendida por un doctor y por una cesárea ya en ese momento, en el siglo XVIII, era una sentencia de muerte. O sea, tú sabías que no ibas a regresar y tu bebé probablemente iba a morir. Bueno, el señor se llama Mario. Sí, yo estoy pensando tantas cosas y ya perdí un poco, se me fue la paloma, como decimos en Colombia. Sí, bueno, reforzar esto que está diciendo Angie, que la historia de la ginecología es brutalmente violenta, brutalmente dolorosa. Lo que quería contarles es que si quieren asistir como a un lugar de ginecología donde tienen este enfoque de partería, acompañamiento desde el cariño, desde el cuidado, yo conozco un espacio y lo recomiendo muchísimo, se llama Morada Violeta, están ubicadas en la Roma, cerca del Metrocentro Médico, y ellas hablan, o sea, ellas se nombran como parteras, como mujeres conocedoras, sabedoras de conocimiento, y también me gusta mucho ir a ese espacio porque ellas te preguntan si tú quieres meterte el espéculo, ¿no? Este aparato que es sumamente frío, sumamente doloroso, y el hecho de que, bueno, a mí siempre me ha dolido que me metan el espéculo porque es doloroso, ¿no? Y el hecho de que cuando lo hice yo con el cuidado y con la guía de ellas, pues fue tan transformador, ¿no? Ya no como un médico que supuestamente conoce mi cuerpo y que lo mete como piensa que lo tiene que meter y que me puede lastimar, que es lo que la mayoría de las veces me ha pasado en el ginecólogo, y el hecho de hacerlo yo con mi tacto, ¿no? Con mi cuidado, sintiendo mi respiración a mi ritmo, transformó para mí completamente la visita al ginecólogo, ¿no? Porque la visita al ginecólogo para mí siempre fue traumática, y creo que una de las cosas en las que hablan y por eso lo relaciono con este trauma del ginecólogo es que creo que la invitación del libro un poco es a reconocer que hay múltiples formas de acercarnos al cuerpo, solo que en la medicina occidental o los saberes occidentales, las prácticas occidentales siempre se colocan como las hegemónicas, las hegemonías, las dominantes sobre cómo debemos curar nuestros cuerpos, o cómo debemos revisarlo, o cómo debemos narrarlo, o cómo debemos vestirlo, etcétera, 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 ¿no? Entonces creo que Angie nos invita a eso, como veamos que hay múltiples formas de abordar el cuerpo, ¿no? Y que esta occidental no es la única, pero que se ha colocado de formas violentísimas como la única forma, ¿no? Entonces, a mí me encanta pues esta propuesta o esta invitación que nos haces, porque hay otras maneras de hacer ginecología donde tú no estás completamente vulnerable, aguantándote el dolor, aguantándote el frío, con miedo, con culpa, porque te hacen sentir culpa, que cuántos hombres te has acostado, que cuántas veces no sé qué. Esas son las preguntas que nos suelen hacer en el ginecólogo y que son supremamente violentas, y salimos de esos espacios completamente desarmadas, ¿no? Entonces, sí, como acercarnos a este tipo de lecturas y ver que hay otras mujeres que están enfrentándose como a estas violencias, me parece sumamente espectacular, y luego ese día yo salí muy contenta del ginecólogo, así como Barbie cuando llega al ginecólogo, pero así tal cual, pero sí me gusta mucho pues esta idea, ¿no? Como entender que hay una multiplicidad de narrativas sobre el cuerpo, donde el cuerpo no es únicamente una máquina que produce
o que se tiene que reproducir bajo cierto modelo de familia heterosexual, sino que el cuerpo puede ser cualquier cosa, ¿no? O como que también nosotras tenemos poder en esa narrativa, de inventar esas narrativas frente a nuestros cuerpos. Bueno, solo un paréntesis también sobre cómo es este proceso de la violencia obstétrica, que también en parte de mi investigación lo que encontré, que pues ahí está más detallado en el libro, pero en general la violencia obstétrica, así como tiene sus orígenes desde el nacimiento de la medicina moderna sobre los doctores que transformaron nuestros cuerpos en máquinas y todo esto, en la actualidad es algo aprendido, ¿no? O sea, la violencia obstétrica es algo que se aprende en la Academia de Medicina, y justo hay un libro que se llama Sociología sobre la práctica médica autoritaria. Justo creo que lo escribieron sociólogos de la UNAM, donde hicieron un estudio con estudiantes de medicina, los entrevistaron, y como justo en la Academia de Medicina es un ambiente completamente hostil, y yo no lo he vivido en carne propia porque yo no estudié medicina, pero sí tengo amigas que estudian medicina y ellas, por ejemplo, ahorita están en su residencia, ¿cómo se llama? El servicio, está en su servicio, y es un ambiente súper violento donde a los estudiantes se les trata como no sé qué, pero eso es algo también importante de señalarse, ¿no? Que la violencia obstétrica es algo que se aprende, y pues para poder combatir esto pues también es justo pues cambiar las formas en que se enseña cómo sanar a los cuerpos, o cómo acercarse a ellos para la sanación. Con respecto a eso, justo, o sea, yo tengo, mi mejor amiga es estudiante de medicina aquí en la UNAM, y ella me estaba contando el otro día que, pues, justo hablando sobre violencia obstétrica, que un profesor les estaba diciendo que si una mujer se había acostado con muchos hombres, no valía la pena ser atendida. O sea, eso escuchándolo de un profesor. Igual si llegaba una persona que era de la comunidad LGBT, no merecía ser atendida porque se estaba poniendo en riesgo solito. Ajá. Entonces son cosas que dentro de la misma enseñanza de la medicina se dan, ¿no? Y que viene desde muchísimo, y el tú cuestionar a un profesor dentro de una facultad como es la de medicina, pues me han contado que es imposible, ¿no? El alzar tu voz acerca de esto es casi muerte, porque, o sea, te quitan todo, ¿no? Te quitan el estar en algún hospital, te ponen a trabajar extra, ¿no? Son como este sistema médico que se da desde la academia, desde que eres estudiante, y son violencias jerárquicas, ¿no? Que se repiten, y es que como el profesor me trató mal, yo cuando soy profesor también voy a tratar mal, ¿no? Son como estas experiencias aprendidas, y yo voy a tratar mal al paciente porque pues al cabo es nada más como una cosa, o sea, es mi paciente y listo, no hay como esta conexión, justo como se menciona en el libro, como de que se ven como máquinas, ¿no? Como, es que de ahí es un cuerpo nada más, pero no una corporalidad, por así decirlo. Y ya, solo quería mencionar eso. Bueno, yo estudié diseño industrial y me interesa mucho la relación, la experiencia que pasa entre el cuerpo y el objeto. Entonces, ahorita que mencionaban el espéculo, por ejemplo, pues es un objeto que no ha tenido un rediseño desde que se inventó prácticamente. O sea, eso habla de una falta de interés absoluta para mejorar la experiencia tan vulnerable que es la de ir a la consulta de ginecología. No me gusta decir ir al ginecólogo, prefiero ir a la ginecóloga. Y pues bueno, desde el diseño industrial eso nos habla mucho de todo el espacio también, de la cama en la que te acuesta, ¿no? De toda esta experiencia de la que creo que desde mi investigación puedo decir que todas las mujeres tenemos una mala experiencia en la consulta de ginecología. Entonces, ¿por qué no estamos haciendo caso a ese problema de más de la mitad de la población que tiene que ir a esa consulta, y no siempre para pues, lograr un embarazo, ¿no? ¿Qué pasa con esas consultas pues, de rutina? Que es una violencia
pues diaria y constante. Entonces también es muy importante con este libro pues hablar que existe, porque muchas veces como no, eso no existe, ¿qué es violencia obstétrica? O sea, ¿qué es violencia ginecológica? Entonces pues también hablar de esto y crear comunidad y mencionar lugares como Morada Violeta pues es muy importante para lograr dar un pasito, aunque sea en este problema sistémico tan grande que a veces pues sí, o sea, te enoja, te hierve la sangre de ver todo lo que han pasado pues todas las mujeres a tu alrededor, ¿no? O sea, tú misma, tus amigas, toda tu familia. Entonces es un problema pues del que tenemos que empezar a hablar y este libro lo logra muy bien. Entonces pues recomendarles sin duda pues echarle una leidita y otra releidita y todas las que sean necesarias pues para acercarnos a este tema. Y bueno, igual otra cosa que me gustaría invitarles y cuestionarnos también sobre cómo la violencia obstétrica no es algo que corresponde solo a las mamás, ¿no? O sea, como yo no me he embarazado, como yo no tengo hijos, pues a mí la violencia obstétrica no me incumbe o no es algo que me afecte, cuando al final de cuentas todos los seres humanos nos gestamos en un útero y salimos de una mujer, nacimos de una mujer. Todos los seres humanos no nacimos de una planta ni nacimos como un gnomo de un hoyito en la tierra, y es justo hacer esa pregunta, ¿no? De cómo nací. Esa es una pregunta que les invito, si es que no saben la historia de su nacimiento, preguntarle a sus mamás de ¿cómo fue el día que nací? Y puede que en ese momento salgan detalles que ustedes pues sea así como que les impacten, ¿no? O sea, por ejemplo, la historia que a mí me contó mi mamá, yo solo sabía que habían problemas, que casi nos morimos, pero no me sabía los detalles, hasta que en un momento mi mamá me contó todo, ¿no? Entonces aquí hay algo extraño. Y todos potencialmente conocemos a una mujer, si es que no fue nuestra madre, que pasó por experiencias como esto. Y también, o sea, hacer esa empatía, ¿no? Sobre qué significa el parto. No significa solamente como ir a un hospital y pujar y ya hacemos todo ese proceso, incluso desde antes del parto, empatizar no solo con nuestras madres, sino también pues con nuestras ancestras. Por ejemplo, yo pienso en mis abuelas, que las dos eran negras, y yo me pregunto, ¿cómo habrá sido el parto de mi abuela? O sea, ¿cómo? No sé, realmente no lo sé. Las dos ya fallecieron, entonces no tengo forma de preguntarles, porque mis papás tampoco saben, no les preguntaron. Y pues sí, eso es algo a lo que les invito a preguntarnos, ¿no? ¿Cómo fue mi llegada al mundo? ¿O cómo llegó mi mamá al mundo? ¿Cómo nació mi abuela? ¿O cómo nacieron en general las personas? Porque eso nos puede generar una empatía y no solo pensar que la violencia obstétrica es algo que corresponde a las madres, sino a todos, simplemente porque así es la humanidad, así nacimos. Sí. Y bueno, también algo que me parece importante mencionar es que sí cuando mencionas estos temas con especialistas médicos, hay un sentimiento de ataque, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esta comunicación, este puente, para que no sientan que, pues sí, que es un ataque personal, porque hay una lucha de egos muy fuerte en la medicina? Entonces, pues también se trata de encontrar espacios y personas que estén abiertas a estos temas, a tratar estos temas y a generar un cambio. Entonces, pues ya, me parecía importante mencionarlo. Sí. Bueno, creo que ya no comentamos lo que se debía. Creo que fue una linda plática y no sé si alguien tiene algo que comentar, sentimientos o ideas, pues no lo sé. Yo cuando le platiqué a alguien de mi familia que íbamos a tener hoy este libro, me dijeron, ay, pero ¿y qué es la violencia obstétrica? ¿No? Como creo que cuesta mucho trabajo también tú como sujeta reconocerte pues víctima de la violencia obstétrica y querer como darle este marco. Y creo que al menos a muchas de las mujeres que vivieron antes de mí, de nosotras, pues así
eran las cosas, ¿no? Así te atiende el doctor, pues así es el parto, pues así te quitan al bebé cuando nace, ¿no? Y no sé ustedes qué consejo le darían a todas esas mujeres que no se imaginan que podría haber sido de otra manera. Creo que mucho de eso viene de la plática, como decía Angie, como preguntar cómo nací. Entonces decir, ¿a poco nací así? Pero esto, ¿por qué pasó? Y pues también hacerlo desde un lugar de cariño, ¿no? Como cercano, porque ya cuando lo haces desde la superioridad de cualquier tipo, ya ahí se rompe cualquier tipo de confianza y de apoyo a la vulnerabilidad que atraviesa muchos de estos temas, ¿no? Y pues, o sea, creo que cuando una es víctima de algo, cuando somos víctimas de violencia sobre todo, es muy difícil poder reconocer que fuimos víctimas, o sea, y creo que parte de la comunalidad también creo que es importante, ¿no? O sea, como el abrazarnos como, no sé, mujeres, personas gestantes dentro de nuestras familias, no sé, yo que tengo una hermana más chiquita y que tengo a mi mamá, o yo que tengo a mis amigas, y conversarlo de modo horizontal y de modo colectivo, creo que es muy importante. Y también hablar sobre alternativas, ¿no? Y donde no todo va a ser la violencia que vivimos, sino que podemos crear alternativas colectivas con nuestras redes de apoyo, ¿no? O sea, también hablar, o sea, siento que es bonito hablar como de, en caso de que queramos ser madres o que queramos gestar, hablar como de el apoyo y de que podemos recibir un apoyo en un futuro, o decirle a nuestra mamá como de, pues, o sea, me hubiera gustado estar ahí contigo para apoyarte, ¿no? Y ahorita pues no estás sola, y todas estas cosas acerca de la comunalidad, que creo que es una forma también de no sé, contrarrestar el impacto que puede ser enterarnos que fuimos víctimas de alguna violencia, porque para todas las personas gestantes de nuestras familias, al menos alguna ha sufrido violencia obstétrica de manera estadística, ¿no? Entonces, como al abrazar y hablarlo desde ahí, creo que también es importante. Sí, igual yo agregaría que igual está implícito en lo que ustedes comentan de pues confiar en ti misma, ¿no? O sea, en lo que tú sientes, porque igual hablando en general de violencia, por ejemplo, yo un caso mío en temas, por ejemplo, de acoso sexual y así, pues una tiende como a minimizar lo que vivió, ¿no? O sea, que no está segura sobre si lo que pasó en realidad fue algo tan malo, o si a lo mejor solo fue tu imaginación y tú solo estás exagerando por lo que pasó. Y eso, así como sucede, por ejemplo, en las universidades con el acoso sexual, igual en el hospital, o sea, si en tu proceso, ¿no? O sea, no solamente durante el parto, sino durante todo el proceso, incluso si no estás embarazada, yendo al ginecólogo, a la consulta ginecológica, pues si tú sientes que algo estuvo mal, si no te sentiste bien, significa que algo pasó, ¿no? Y es difícil justo en este sistema patriarcal que nos enseña a las mujeres a minimizar, ¿no? Y a aguantarnos todo, sino pues confiar, ¿no? En nuestros cuerpos, en lo que nos dice de esto no estuvo bien. Yo creo que aunque sea difícil reconocer o no parar las violencias, creo que sí es esto que tú acabas de decir, como confiar en ese pedacito, porque cuando uno vive violencia y es algo como tan sutil dentro de un espacio médico, yo también tengo una experiencia de abuso sexual en un consultorio médico. Yo cuando salí de ese espacio, yo sabía que algo había estado mal, ¿no? O sea, que fue muy difícil reconocerlo porque se hizo dentro de un contexto de revisión, y entonces eso me hizo dudar, pero esa duda despertó de una vez la incomodidad y fue difícil llegar al momento de decir fue abuso sexual, pero sí, finalmente pues llegué a eso porque lo conversé un montón con las personas que me acompañaban en ese momento. Entonces yo creo que se trata como de percibir esos momentos de incomodidad en donde sabes que lo que pasó no está bien, ¿no?
y después tener estos espacios de conversación y socialización sobre la experiencia para poder nombrarla, denunciarla, etcétera, ¿no? Bueno, tu presentación de tu libro me recordó mucho a un ejercicio que nos dejaron de géneros periodísticos, en donde justo yo decidí contar la historia del primer día en el que nací, y mi mamá justo me contó la violencia obstétrica que vivió en ese momento. Pues fue curioso porque en ese momento yo no la nombré así, ¿no? Pero ya después, posterior en otras clases, etcétera, pues ya me di cuenta del tipo de violencia que mi mamá había vivido, ¿no? E igual todo este campo médico que por supuesto les enseñan así, lo siguen reproduciendo y no cambia, ¿no? También me recordó mucho a una película que vi que se llama Jane, y donde esta mujer tiene que abortar y un comité médico conformado por puros hombres no lo acepta, y ella pues tiene que buscar otra forma de hacerlo. Entonces, encuentra unas mujeres que realizan los abortos. Bueno, ellas no los realizan, lo realiza un médico, y ellas se basan en este médico pues para que reciben a muchas mujeres para realizar los abortos, pero pues sigue haciéndolos este hombre, ¿no? Este médico, y ella se involucra tanto que empieza a hacer acompañamientos en los abortos, ¿no? Entonces pues ya le da otra perspectiva completamente diferente, hasta pues no solo llegar y que ya realizaran el aborto, ¿no? Sino como que ella las acompañaba, hablaba con ellas, etcétera. Entonces eso cambia por completo pues la experiencia de estas mujeres, hasta el grado que ella ya los empieza a hacer y ya no dependen de este médico, ¿no? Y también pues la noticia de que hace como, no me acuerdo, como un mes, compartió María Elena Álvarez, la directora del CONACYT, sobre la aprobación del proyecto de reforma a la Ley General de Salud, que modifica y adiciona diversas disposiciones en materia de partería, ¿no? Entonces yo creo que eso es como un logro de que pues justo remontémonos a esto, que pues tiene unas raíces históricas, ¿no? Sí, gracias por los comentarios. Y justo sí tiene mucho sentido con lo que está pasando hoy, ¿no? O sea, de reivindicar esos saberes ancestrales de las mujeres, ¿no? Especialmente igual de pues mujeres racializadas. O sea, si queremos aprender a sanar el cuerpo, podemos aprender mucho de las parteras en Chiapas o cualquier partera, o incluso con nuestras abuelas, ¿no? Cuando nos dicen algo del tecito, que muchas personas consideran que, ay, no, que eso es cosa de eso no sirve el tecito de manzanilla, cuando los seres humanos pues nos hemos sanado así, ¿no? O sea, no toda la vida han existido las aspirinas, obviamente pues había problemas de salubridad y todo eso, pero está muy chido. Igual justo en la pandemia es un caso muy curioso que precisamente porque los hospitales estaban saturados, ¿no? De tanta gente que enfermó de COVID, pues justo las parteras como que tomaron un papel más importante, ¿no? Porque como los hospitales estaban saturados, pues las mujeres que iban a parir no tenían a dónde ir, y justo las parteras como que siempre han estado aquí, pero se volvieron como más, tomaron más pues reflectores, ¿no? Y pues igual, ¿no? En otros contextos donde no hay como una institución de salud, pues las parteras son pues fundamentales. Okay. Sí, muchísimas gracias. Bueno, primero celebrar y felicitarte, Angélica, por esta apuesta y esta propuesta. Bueno, a mí me gustaría destacar algo que después de escucharlas en conjunto, porque creo que esa es la dinámica para empezar a sensibilizarnos y a darle las palabras a lo que nos acontece también como seres humanos, como cuerpos gestantes, ¿no? Un poco para ir entendiendo que hay una diversidad, no solo es la idea de la mujer, sino cuerpos gestantes. Esa es una que me encanta. Y algo que yo destacaría en principio es, decía, la apuesta que haces como autora y poder trascender un trabajo académico, una investigación que parte de la experiencia de vida. Yo creo que ahí ya hay una resonancia impresionante, como algo que nos estás dando, y darnos cuenta que en la institución requerimos de esas investigaciones sí o sí, porque son las que nos conectan más con el sentido de la vida.
y no tendría sentido estar en estas instituciones que, como bien dijiste, de alguna manera también van siendo como los espacios que siguen reproduciendo ciertas dinámicas colonizadoras, ¿no? Y desde ahí cómo se construyen los conocimientos y los saberes. Esto en relación a lo que hemos aprendido, o lo que se aprende desde la medicina históricamente, que son cuerpos masculinos que tienen que definir, determinar las condiciones y las características de un cuerpo gestante, ¿no? De un cuerpo de mujer, hablando en términos biologicistas, en términos de la medicina. Es brutal, porque en realidad lo que descubrimos al paso de la historia es que hay un gran desconocimiento sobre los cuerpos de mujeres, o sea, desde esas biologías, digamos, que yo ahí ya me detengo un poquito porque estamos hablando de algo más, pero con todo ese gran desconocimiento. Y a mí me queda una gana de leerte, de verdad acercarme al libro, porque esto que planteaban en su conversación, de ir haciendo también una retrospectiva histórica, porque eso está en una estructura, en un sistema que está muy dado por esa condición también de la raza, donde ciertos cuerpos pues no son, desde esas clasificaciones, no son humanos, ¿no? Desde ahí, digo, estoy diciendo algo que ustedes magníficamente ya lo plantearon, ¿no? Es algo diferente, pero nada más es para ir resonando con ustedes. Por lo tanto, la primera es esa, destacar ese maravilloso trabajo que además inspira a nuestras estudiantes para apostar por esos temas y esos proyectos que son necesarios incluso desde la disciplina del diseño, ¿no? La arquitectura, el paisaje, el urbanismo, porque no es menor. Cuando te escuchaba y decía desde el diseño industrial, claro que el tema de la violencia obstétrica sí nos interpela, porque espacialmente también tenemos algo que relatar, ¿no? Es en esos espacios que nos acontecen esos eventos que nos pueden marcar la vida, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por el otro, me parece muy interesante cómo desde un enfoque descolonial podemos pensar y que hay otras alternativas de esto que hemos vivido, que hemos naturalizado. Hay otro correlato que ha estado ahí históricamente, que son las historias desde las parteras, las mencionas. También está esta figura de la dula, ¿no? Que es, digamos, viene desde la Grecia antigua, la idea no es hacer la clase, pero la dula como esa mujer, esa persona que acompaña en el antes, durante y después, que está en ese acompañamiento de dar a luz, ¿no? Y que tiene también una fuerte aportación desde lo educativo también. Eso creo que más bien es un ejercicio de reivindicación completa, porque nuestras abuelas, tú me planteabas, ¿no? Tiene que ver con volver a mirar atrás ese linaje, y cuando nos van contando la historia, primero se genera esa empatía y esa, como lo decía Regina Cabrera, ¿no? Como también ese empoderamiento de no sentir vergüenza hasta de cómo hemos nacido, porque algo que plantearon todos quienes estamos escuchándolas, sí venimos de un útero, y a veces se nos olvida, ¿no? Como si viniéramos, no sé, de la cigüeña, qué sé yo. Pero sucede que no solo se queda ahí, sino que toda esa experiencia primera va a determinar mucho de lo que va a ser nuestras historias de vida, porque son las marcas que se quedan en el cuerpo, ¿no? El cómo nacimos tiene una gran información biológica en todo lo que va a ser también nuestro andar en el mundo. Entonces creo que desde ahí el tema es muy vigente, o sea, y necesario desempolvar. ¿Y cómo haríamos esa transferencia desde esta sensibilización a nuestro ámbito disciplinar? Es entender que si no le apostamos por pensar en la vida, en esos espacios que diseñamos, pues seguimos omitiendo algo por ir bajo una idea de un querer ser que además nunca seremos, y no somos, y no tenemos por qué ser. O sea, ese ideario, ¿no? De incluso tenemos que blanquear, ¿no? Nada más así como recordar, pues acá podemos ser, nos hemos blanqueado, pero cuando salimos de aquí a esos lugares hegemónicos, ya no lo somos, por más blancas que somos aquí. O sea, lo digo en una generalidad, no estoy refiriéndome, pero no lo somos. Entonces yo creo que es mirar, volver a mirarnos, y me parece que este libro apunta sensiblemente a esa dirección, ¿no? Y tocaste el punto más medular y nuclear, yo no creo que haya otro, que es cómo nací, cómo llegué a este escenario, y de ahí todo lo demás. Pero el punto de partida
es mi llegada a este momento. Entonces, yo de verdad te celebro por ese atrevimiento, y bueno, también creo que es importante mencionar quienes apuestan por esta escucha, por pensar en estos textos, en estos libros. Por ahí Sandra Álvarez, creo que esa es la resonancia de la que hablaban hace un momento, ¿no? Empezar a hablarnos, así era el proceso. Las mujeres, las parteras, lo que hacen es una comunicación, un diálogo, donde toda esa sabiduría siempre ha estado ahí. Nada más que, claro, es un ejercicio de poder, ¿no? Quienes se detentan, ¿no? El derecho y la autoridad de decir yo sé más sobre tu cuerpo, pero además yo desde esa imposición elijo y decido y defino si tiene valor tu cuerpo. Y ahí todo lo que ya explicaron maravillosamente, ¿no? Que tiene que ver con una condición de raza, ¿no? Y una condición también de control, de poder, que sigue permeando. O sea, es toda esa estructura, digamos, patriarcal, pero que necesitamos desmontar, sensibilizarnos, y con esto cierro, siempre digo eso, ¿no? Pero que tiene que ver con una gran y fuerte crítica a la institución académica. Porque estamos con un relato que estamos enseñando para seguirlo reproduciendo, y necesitamos, eso a mí me deja, y es con lo que me quedo, pensar qué es lo que seguimos enseñando, ¿no? O sea, seguimos reforzando ciertos patrones que hoy día, y hace mucho que sabemos que no van bien, que no están bien, ni para nuestros cuerpos gestantes, biológicamente con una vagina, o los cuerpos masculinos, biológicamente con un pene, porque también la pasan mal, porque también ellos, cuando le pregunten a sus madres cómo nacieron, se van a enterar de muchas cosas, ¿no? O sea, creo que eso, yo sentía que tenía que venir a esta conversación, a esta escucha, y bueno, lo rebasó. Felicidades, chicos. Gracias. Bueno, ahorita considero que cuando leí tu libro me tocó leer una cita sobre que el conocimiento ancestral se fue como extirpando a partir desde la casa de brujas. Entonces esto me hizo recordar un poquito el tema de tesis que estoy abordando con mis compañeros, que trabajan solo, que tenía que ver con el territorio y las mujeres, y esta investigación nos fue llevando a los aquelarres, que era justamente la comunión de mujeres que compartían conocimiento en medio de la naturaleza, utilizaban estos espacios de naturaleza como protección de ellas mismas para poder compartir sus conocimientos ancestrales de forma segura, no lejos de los espacios peligrosos que les daban las ciudades en esos momentos. Entonces el proyecto ha caminado como para hacer un espacio de acogida de mujeres migrantes que en todo este trayecto tienen como sufren muchísimas violencias, como psicológica, sexual, infinidad de violencias. Entonces mi pregunta me gustaría hacerle a ustedes: ¿cómo serán esos espacios seguros de mujeres y para mujeres? Me causa como un poquito de intriga, ¿no? Que haber leído lo de las brujas y espacios que tienen que ver con el territorio, entonces el territorio cuidando de las mujeres y las mujeres cuidando de ese territorio. Ay, me quedé pensando en muchas cosas, que justo mi respuesta a tu comentario también va a responder más o menos lo que abordas. No lo alcanzamos a comentar porque el tiempo no da. También en mi libro abordo el tema justo para empezar sobre la construcción de los cuerpos, o sea, del cuerpo humano, que en sí el cuerpo humano, la palabra humano es también un constructo completamente occidental, ¿no? O sea, se define desde una perspectiva, por así decirlo, grecorromana, judeocristiana, el cuerpo femenino y el cuerpo masculino, ¿no? Cuando en otras epistemologías, pues eso no es algo vigente, o sea, principalmente en Ayala y en África, ¿no? Justo hay un libro muy poderoso que tú conoces, que se llama La invención de las mujeres, ¿no? De ¿oyeron qué? Oyeron. Sí, ella pues justo aborda esos temas, ¿no? Sobre cómo pues hay una construcción de los cuerpos, ¿no? Donde no necesariamente, no en todas partes existe esta noción de femenino y masculino, ¿no? Hay otras epistemologías también. Ahora, Gómez habla sobre eso, ¿no? En las epistemologías mayas, sobre cómo
las personas tenemos dualidades, ¿no? Hay contradicciones, tenemos igual en términos occidentales cosas masculinas y cosas masculinas y femeninas, pero justo en esta construcción de los cuerpos que se transforman en máquinas no hay pues es un binarismo sexual obligatorio, ¿no? Para clasificar los cuerpos de este es un cuerpo femenino y este es un cuerpo masculino porque tiene tales órganos, solamente por eso, cuando en otras epistemologías no es algo así, eso no es algo vigente. Y justo, por ejemplo, en el tema de las mujeres racializadas, las mujeres negras, pues somos consideradas como pues, no mujeres, ¿no? Porque no seguimos ese estándar occidental de la feminidad, ¿no? Nosotras somos, entre comillas, fuertes, masculinas, o sea, estereotipos, ¿no? Que eso, nosotras no encajamos con ese binarismo sexual, ¿no? De una mujer, pues, canónicamente blanca. Y también siento que eso tiene un poco que ver con la pregunta, ¿no? Que tú mencionas sobre esto de la casa de brujas y de la acumulación originaria y todo eso, pero también hay otras perspectivas, ¿no? Desde de las resistencias antirracistas, sobre cómo, pues igual es una narrativa occidental, ¿no? Sobre cómo los conocimientos ancestrales de las mujeres no solamente son de las parteras en Europa, sino también de las mujeres sanadoras jefas de África. Entonces, bueno, ahorita ya habrá unos comentarios de mis compañeras para complementar, pero ya eso era algo que quería. A mí no me convoca la palabra aquelarre, o sea, no resuena conmigo y creo que tiene que ver, la encuentro y de pronto estoy equivocada y es un sesgo que me atrapa y del que de pronto no podré escapar, pero sí la siento muy referenciada a la historia europea. Yo resueno mucho más con un término que sí me llama, pues me vibra la sangre cuando lo digo y lo menciono, y es el cimarronaje, ¿no? De hecho, sí, y el cimarronaje justo lo referencio como también a estas comunidades que creaban las personas negras que se fugaban de las haciendas esclavistas para formar comunidades libres en donde pues no solamente escapaban de la esclavitud, sino que pues formaban nuevas sociedades con otras lógicas fuera de la violencia, ¿no? Formas comunitarias de producir los alimentos, de circularlos, de distribuirlos, de producir el vestido, de producir pues todo lo necesario para vivir. Y yo creo que esos espacios de comunidad, de resistencia, nosotras todo el tiempo los estamos haciendo, todo el tiempo nos estamos juntando. Desde esto te invito a leer mi libro, ven, reunámonos, platiquemos, qué opinas, qué dices. No sé, bueno, en mi caso que creamos nosotras Afrochingonas, pues fue justo eso, ¿no? O sea, llegó la pandemia, nos veíamos un montón, nosotras hacíamos espacios de encuentro sobre la visibilidad afrodescendiente en Ciudad de México, marchamos en una marcha del 8M con un contingente negro, antirracista, y luego llega la pandemia y pues cada quien en su casa, y fue la necesidad de marica, sintámonos juntas, sintamos que somos familia y que no sabemos qué va a pasar. La pandemia es total incertidumbre y necesitamos sostenernos porque sí, no sabemos qué va a pasar en el mundo, ¿no? Y fue esa necesidad de, bueno, vamos a estar juntas, vamos a acompañarnos, vamos a circular estas conversaciones, a pensar el mundo de otras maneras, y después vino el podcast, ¿no? Después vino redes sociales y todo lo que estamos haciendo, pero primero es esa necesidad de estar juntas, ¿no? Y bueno, y para nosotros, o bueno, para mí en lo personal, y bueno, creo que también comparto ese punto con mis compañeras, es que pues para mí la comunidad, o esa necesidad de acompañarse, de replantearse las formas en las que vivimos, pues no solamente yo la pienso con las mujeres, yo la pienso con todos, con personas que no comparten tampoco mi identidad afrodescendiente incluso, ¿no?
yo comparto o me gusta hacer comunidad y hacer esos espacios que tú dices de encuentro con personas trans, con personas no binarias, con personas blancas, con hombres de la tercera edad, con niñas, ¿no? O sea, creo que es muy importante, sobre todo en este contexto, como empezar a pensar pues mucho más allá de las mujeres, ¿no? Bueno, nosotras hemos llegado a esa conclusión desde Afrochingonas, aunque sí conservamos pues a veces espacios de solo las tres, por ejemplo, y eso no significa que no queramos pues o que seamos separatistas, pues, pero a lo que voy es que siempre intentamos como tejer esos lazos con pues, todas las personas que se puedan. Y, o sea, sobre el tema como del territorio, que también preguntaron, yo igual no me quería ir de esta mesa sin mencionar como un tema muy fuerte de violencia obstétrica que está sucediendo en este momento, y quiero hablar pues de lo que está pasando en Palestina. Ha aumentado los abortos espontáneos en un 300%. La Organización Médicos Sin Fronteras anunció que no hay ningún lugar seguro para que nazca ninguna infancia dentro de la Franja de Gaza. Entonces creo que también el visibilizar, es un tema medio, el visibilizar como las problemáticas que existen y las políticas externas de muerte que hacen que pues las personas, incluso con estas prácticas eugenésicas, en donde 70.000 mujeres, niñas y personas gestantes no tienen acceso a una menstruación digna, no tienen acceso a papel higiénico, en donde se mata a mujeres embarazadas sin más. También siento que es parte de la visibilidad de este problema, ¿no? Y siento que como en este mes, y como estudiantes, y como pues que estamos en un espacio hablando de violencia obstétrica, se me hacía muy importante mencionarlo, la conectividad con el territorio y la conexión que tenemos con la colonialidad, ¿no? Y cómo esta sigue afectando a territorios y se sigue pues haciendo todas esas prácticas eugenésicas de una manera más directa, ¿no? Bombardeando territorios, destruyendo hospitales, destruyendo hogares y espacios que se supone que son pues para que nazcan personas, para que tengan una vida digna desde el nacimiento, ¿no? Entonces también quería como mencionar esta parte como territorial, que siento que ahorita es muy importante de mencionar, y perdón por ponerme medio sensible, pero sí siento como que tenemos esa responsabilidad de, bueno, al menos para mí, yo creo que también para mis compañeras, de pues en todos los espacios en donde podamos hablar de esto y mencionarlo y pues hacerlo relevante, pues es importante, y pues tiene mucho que ver como con la territorialidad de investigar como qué está pasando también, ¿no? ¿Por qué no hay lugares seguros en muchas partes del mundo que ahorita estamos viendo que no se puede ni nacer, ¿no? Y pues, esa parte como con la territorialidad, etc. Sí, respondiendo a la pregunta del territorio, como bien lo menciona Regina, pues la seguridad, yo creo que ese es el primer punto para todas las mujeres. O sea, las mujeres lo primero que van a mencionar sobre el territorio es: quiero sentirme segura. Creo que por ahí va la pregunta. Hola, buenas tardes. Primeramente quiero felicitar a la autora del libro, pero de la misma manera a las demás, sobre todo también a la maestra que está en primera fila, que también intervino y que habló de temas súper importantes. Yo acabo de llegar apenas, hace una media hora, y ya hojeé el índice del libro. Y me parece extraordinario, y por lo que he estado escuchando, las felicito ampliamente. Yo soy maestro de esta escuela y ahorita justo yo estoy con los que están preparando sus tesis. Entonces, en el taller GECAT, ese es el comercial.
Y tenemos un compañero que se está recibiendo, remodelando una casa y una bodega en 2 predios juntos, porque la dueña de la casa fue una madre soltera violentada y entonces quiere transformar su casa, porque el dueño de la bodega, cuando supo de ella, le donó la bodega completa y el predio para que se ampliara, hiciera su proyecto de tener un espacio para recibir a las mujeres violentadas. Ese es otro problema que quizás ahorita no se tocó y que también es muy importante. El otro problema que tocaste con relación a Palestina es totalmente indignante, que estos no tienen nombre, es decir, los gobernantes de Estados Unidos, el Yetandao ese que es un... no hay un calificativo exacto para esa persona, por lo que está provocando, y lo mismo el del otro lado, el de Hamas, por lo que provocan en acabar con sus pueblos. Porque eso que está pasando, eso que tú denuncias de las mujeres que van a estar pariendo en estos días, pues pobres, se las está llevando, como decimos aquí en México, mejor no digo el apellido, porque esto es muy serio. Y no me queda más que felicitarlas. Yo siempre trato con mis grupos, tengo otro grupo de 7º y 8º, y también ahí trato de hacerles conciencia de que debemos respetar a las mujeres. Es así de sencillo. Sin las mujeres no somos nada. ¿Sí? La familia cariñosa, la familia apapachadora, si llega a tener este tipo de problemas, porque puede ser, todo lo que están narrando es verdad, pues sabemos cómo unirnos y consolarnos y ayudarnos hasta donde se puede, porque muchas veces esos hechos pues ya pasó y ya. Y no tengo experiencia en mi familia de eso, pero sé que existe, y no estoy seguro que todos, o mejor dicho, que algunas estén guardándose algo, ¿no? Porque puede ser, sintieron que no estuvo bien, que hubo un intento de acoso, o inclusive por ahí una especie de violación o lo que sea. No quiero llegar a detalles, ¿no? Pero quiero volver a felicitarlas. Y nada. Gracias, como dice nuestro presidente. Sí, bueno, también es muy molesto que nuestro gobierno no se pronuncie fuertemente contra ese genocidio que está sucediendo ahorita mismo en Gaza. Eso es inadmisible que no se haya pronunciado de manera fuerte. Como tampoco se puede unir a los BRICS, porque pues ¿cómo si tenemos a los gringos con la pata encima? ¿No? Es que eso no se entiende. Cuando se habla de otra manera, pero desde el punto de vista económico, desde el punto de vista diplomático, como quieran llamar, no tiene toda la libertad nuestro presidente para decir, ¿saben qué? Yo sigo comerciando con ustedes, pero también me uno a los BRICS.
porque hay monopolio de ustedes, ¿no? O sea, ellos quieren tener todo el mercado de todo. Y pues ya los del BRICS dijeron, no, papá, ¿cómo? Además no puedes, ¿no? No puedes, a ver, darle de comer a la India, darle de comer a China, al mismo tiempo a Rusia, etcétera, etcétera. Por muy potencia económica que sea, no puedes hacer eso. Pero, en fin, ya estoy metiendo a la doctora, perdón. Gracias. Aprovechando esto que la intervención que hacía Valeria en relación a lo que comentaba el compañero, fue muy interesante porque el compañero hace una consulta, ¿no? Como en relación a los espacios, no sé si todavía está el compañero. Yo ahí haría una recomendación y dijiste algo muy importante. Hay una parte de los conceptos, y seguimos hablando de que la red es como empezar a usar palabras que están mucho ahí, ¿no? En la superficie. Pero si yo hablo de cimarronaje, yo hay una recomendación muy puntual. Es muy importante que nos acerquemos a otras fuentes para hacer este tipo de abordaje y lograr otro tipo de resultados. Esas fuentes podrían ser acercarse a la literatura, por ejemplo, de Franz Fanon, que él habla precisamente de cimarronaje, y ahí está el piso para ir comprendiendo estas dinámicas del lugar. Y esto te va a llevar, sí o sí, no es una receta, pero sí o sí, a empezar a sensibilizarnos, y eso pasa por leer otros relatos, porque siempre estamos frente a, digamos, a la lectura realmente más hegemónica, y desde ahí, desde ese lugar, es muy difícil conectar con lo que pasa en esos procesos de migración. Entonces, ojo, poner atención, ¿qué leemos? ¿Desde dónde lo estamos reflexionando? Y desde ahí estoy cierta, porque creo que ninguna aquí, ni siquiera nosotras como arquitectas, tenemos una respuesta de cómo hacer ese espacio. O sea, casi siempre es que dígame cómo hacerlo. No, hay que entrarle a la sensibilización para darnos cuenta que de eso va desmontar, es como un mega gran desmontaje de cómo hemos llegado a concebir ciertas cosas, ¿no? Y que con mucha facilidad a veces utilizamos términos que ni siquiera son los propios, que no nos son, o sea, pero los asumimos, ¿no? Y nos los apropiamos, pero con total desconocimiento. Entonces, en síntesis, necesitamos empezar a leer de otro modo y empezar a leer otras referencias y otras fuentes. Síntesis. Era lo que quería decir en términos de esa inquietud que atravesaba el compañero y que va a estar presente permanentemente. Entonces, y también ustedes lo hacen como invitación a colocar esto como un trabajo de investigación que has realizado, de publicación. Tus referencias al final es reivindicar, visibilizar, aquí está la información, y eso es conocimiento también. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Les tengo unos reconocimientos por su participación y muchísimas gracias.